Siendo las 6:53 de la noche ya, vamos a retomar la audiencia luego de un inconveniente de tipo técnico con el equipo de cómputo. Por lo tanto, vamos a solicitar al doctor Freddy Pérez que inicie o retome su intervención desde el principio a efectos de no tener claridad desde cuándo se había presentado, pues hacía poco instante, la interrupción del el fluido eléctrico al parecer en el equipo. Gracias, Su Señoría. Su Señoría, como lo manifesté inicialmente, Su Señoría, quiero dejar constancia de que la víctima dentro de esta investigación es nuestro gran amigo, el doctor Elmer Tapias Arenas, del cual estimamos consuetudinariamente. Tenemos enfrentamiento de carácter judicial en los estrados, pero hoy nos toca hacer un control, que es el que nos ha llamado el legislador a hacer, un control de carácter jurídico o judicial a efectos de determinar unos requisitos y sin apego a estigmatismo alguno debemos hacerlo. Por cuanto se ha manifestado por parte de la Fiscalía y por parte del Ministerio Público, es que son actos de alta consternación en el departamento. Entonces debemos desinhibirnos, desatarnos de esa estigmatización para lograr un examen jurídico objetivo y leal. Así las cosas, el legislador nos ha llamado de manera muy tajante a cumplir dos requisitos, uno de carácter objetivo y otro de carácter subjetivo. Lo manifesté, el de carácter objetivo se encuentra plasmado dentro del artículo 313 y que está superado dentro de esta investigación, como quiera que esa disposición nos determina que cuando el quantum punitivo del nomen iuris supere los 48 meses se da lugar a eso, o cuando sea de competencia de la justicia especializada. En el caso del exámenes hay una imputación por el delito de concierto para delinquir, que es competencia de la justicia especializada. En esos términos, el factor objetivo se encuentra cumplido. Pero debe cumplirse de igual forma o de manera concomitante un factor subjetivo que está plasmado dentro del artículo 308. El artículo 308 de igual manera se divide en dos apartes. El primero, uno subjetivo-objetivo, que es producto o consecuencia de unos elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, en la que el fiscal, mediante una operación de raciocinio psicológico y lucidez mental, puede llegar a la diáfana conclusión de que existe un peldaño mínimo de responsabilidad que se ha determinado por parte del legislador como inferencia. Para ello se debe aportar unos elementos materiales probatorios que así lo demuestren, con base en el delito que se ha traído a investigar. Y complementariamente, ese artículo da una cláusula de carácter condicional que nos dice que esa inferencia razonada debe tener un acompañante, que son los numerales primero, segundo o tercero. Dentro de un derecho rogado se debe escoger alguno o todos. En el caso de Marras o su examen, la Fiscalía ha determinado que es el peligro para la comunidad o la víctima y que fue la que esbozó. Esos tres numerales, que son la obstrucción a la justicia, el peligro para la víctima o lograr la comparecencia, son los fines de las medidas de aseguramiento. Que hacer una distinción muy clara, que estamos dentro del trámite de una medida de aseguramiento, más no de una pena, que son fines diferentes y que se ha tratado en esta audiencia sin tener en cuenta que los fines son absolutamente diferentes. Así las cosas, Su Señoría, el examen que debemos hacer con respecto al señor Germán Pérez Gómez, primeramente, a quien se le ha imputado el delito de tentativa de homicidio en concurso con el porte ilegal de armas, debe ser el siguiente. Se debe demostrar la inferencia razonada. Así es cuando el decreto ley 2535 del año de 1993 regula esas circunstancias en lo que respecta al porte ilegal de armas y nos divide que las armas las caracteriza y las denomina como de tres clases. ¿Cuáles son? Las de
guerra o de las fuerzas militares, las de uso restringido y las de civiles, las armas civiles. Esta que le incautaron a mi apadrinado en esa diligencia de allanamiento, en la cual tenía dos finalidades, que era la captura y recoger elementos materiales probatorios, en la que le encontraron una carabina, como así lo ha determinado el experticio técnico, se clasifica, según dicha ley, en las armas de civiles. Las armas civiles, a su vez, se clasifican o se discriminan de tres formas, cuáles son las armas de defensa personal, las armas deportivas y las armas de colección. Es ahí donde debemos clasificarse de acuerdo al experticio técnico que ha hecho el perito sobre dicha arma. Dicha arma se encuentra, que es la interpretación que estamos haciendo en estos momentos, dentro de los dos acápites, la de defensa personal y dentro de las deportivas, con las mismas características. Así lo dice, con las mismas características están determinadas, porque véase que esa arma es carabina, así lo he determinado. Es una carabina, dice que las armas deportivas pueden ser según el numeral F en carabinas 22S, 22L, 22LR y no automáticas. Son las que se consideran como deportivas. En las de defensa personal, su señoría, dentro del numeral A, dice, las armas de defensa personal son aquellas diseñadas para defensa individual a corta distancia, se clasifican esas en categoría revólveres y pistolas que reúnan totalidad de las siguientes características: calibre máximo 9.6, 652 milímetros de 38 pulgadas, longitud máxima de cañón 15.24 centímetros, o sea 6 pulgadas, y en pistola funcionamiento de repetición o semiautomática, capacidad en el proveedor de la pistola no superior a 9 cartuchos, a excepción de la que originalmente sean de calibre 22, caso en el cual se amplía a 10 cartuchos. La carabina calibre 22, que es de 22S, 22L, 22LR, no automáticas. Y se clasifica, según el experticio técnico del arma que nos ha traído la Fiscalía, de igual forma como deportiva, en las carabinas calibre 22S, 22L, 22LR, no automáticas, que es lo que es esta arma deportiva, su señoría. Entonces, si la arma es deportiva, el nomen iuris, el delito que nos han traído aquí en imputación, deben ser armas de tipo de defensa personal. Y si no son armas de defensa personal, son deportivas. La norma no habla de que sean armas deportivas, hablan que sea de defensa personal. Y si esta se encuentra clasificada como arma deportiva, la conducta debe ser atípica. Entonces, su señoría, si la conducta es atípica, ¿cómo podríamos llegar a esa inferencia razonada, que es el primer paso que se debe dar con respecto a la inferencia razonada de que habla el artículo 308? Entonces, no se daría la inferencia razonada. Analicemos el segundo delito. El segundo delito que le imputan principalmente a mi apadrinado, el señor Jorge Pérez Gómez, es Germán Pérez Gómez. Se le ha imputado el delito de tentativa de homicidio. Veamos cuáles son los móviles o cuáles son los elementos que nos ha traído la Fiscalía para determinar eso. Analicemos ese primer peldaño, la inferencia razonada. La Fiscalía nos dice que aquí existe inferencia razonada por unas intersectaciones, entre ellas una de carácter principal, la que le capturaron al señor Carlos Glenn, si no estoy mal. De ahí se desprenden otras intersectaciones. Se hizo un control posterior con respecto a esas intersectaciones. Veamos qué se ha dicho de esas intersectaciones que determinen de que mi apadrinado está en curso de una inferencia razonada. Primero que todo, su señoría, dentro de esos elementos materiales probatorios, no existe ninguno que determine un cotejo de voz para que digan que el interlocutor del señor Charles sea mi apadrinado. Esto simplemente es producto de una labor de supuestamente inteligencia que ha hecho la policía judicial o el gaula militar. Bien se ha determinado
bien se ha determinado por parte de los precedentes judiciales que esas circunstancias de informes de inteligencia no nos hablan acerca de responsabilidad penal. Incluso en la última página de nuestra Corte Suprema de Justicia, en las gacetas que ha sacado, se habla acerca de ello, como quiera, y ya se ha reiterado en muchas jurisprudencias de vieja data, de que no constituyen pruebas simplemente para direccionar, no constituyen pruebas de responsabilidad penal, simplemente para direccionar una investigación. Y cuando se habla de que sea mi apadrinado, el que está interlocutando se está trastocando el tema de una responsabilidad penal. No existe elemento que coteje voz, no existe un elemento que determine por lo menos que ese celular o ese móvil pertenezca a mi apadrinado, un carnet de la empresa respectiva que pertenezca a mi apadrinado. Entonces ese es el primer escollo que le encuentro a esas grabaciones, que entre otras cosas, en este traslado debió habérsenos dado conocimiento de ellas personal, no remitirnos solo a las interpretaciones que hacen la policía judicial o el gaula militar, como quiera que ellos están trabajando para el ente investigador de la acción penal, que es la fiscalía, y la interpretación que le van a dar es con base en un delito que ellos creen se están cometiendo. La idea era de que la defensa pudiera vislumbrar, mediante el principio de inmediación, esos audios personalmente para verificar si la transliteración es así materialmente como se está diciendo. Véase que aquí lo pudimos observar del celular del señor del Gaula. ¿Cómo hago yo para examinar eso? Sacó su celular y puso la grabación. ¿Cómo hago yo para saber que eso no ha sido editado? ¿Cómo hago yo para saber que esa circunstancia, esa eventualidad no constituye el procedimiento legal que se debe regular en estas clases de investigaciones? Son objeciones muy respetuosas con respecto a lo que nos ha traído hoy la Fiscalía aquí. ¿Cómo es que con un video que nos traen, que está a más de 50 metros, se pueda observar un dinero que se entrega? O sea, no tiene relevancia en ninguna especie, solo por el hecho que necesito hablar contigo urgentemente, nos vemos en el Éxito. Se descarta de plano que sean amigos que se puedan reunir. Ya enseguida la actividad de la Fiscalía es hacer una conexión teleológica con respecto a un delito, circunstancia que no sería lógico o no discrimina o no descarta que puedan ser otras eventualidades las que se están tratando. De lo poco que pudimos escuchar de esos audios, su señoría, es que existía un plan, así lo ha manifestado la Fiscalía, y dice en circunstancias de intersectaciones de otras personas, por lo menos de que el fulano no se aparta de los grandotes, haciendo la interpretación inmediatamente a la Fiscalía de que estaban tratando de decir de que el doctor Elmers Pineda se encontraba con dos guardaespaldas. Es la deducción que saca la Fiscalía, y que además manifiesta que reportan no han llegado al lugar de trabajo o vivienda. Se habían dicho que mi apadrinado preguntó por el caso y le dijeron que no había llegado al lugar de trabajo o vivienda, supuestamente. Dice que existen planes de prevención por parte del Gaula Militar para la identificación de las personas, y que ya tenía todo el plan, manifiestan en las interceptaciones, pero ante la ausencia se encontraba en otro lugar la persona. O sea, son circunstancias que hablan dos personas diferentes a mi apadrinado, en este caso el señor Germán Pérez. Dice que los funcionarios del CTI envían una alerta temprana. Es dogmático, es viable en estos momentos hacer un estudio del intercriminis. Veamos qué según la teoría de la Fiscalía, qué se adelantó hasta ahí. Para ello, su señoría nos manifiesta la doctrina, su señoría, con respecto a toda esta eventualidad, de acuerdo a estas circunstancias fácticas, lo que es el intercriminis. Ese intercriminis lo comenzamos con la ideación, o sea, los actos idóneos, los que están en la mente del sujeto activo. No podemos conocerlo, y dice
Es el momento en que el autor en potencia de la conducta delictiva idea la conducta y traza el plan para la planeación y ejecución de la misma. Dice que la etapa de ideación de la conducta punible se determina como la primera fase del intercriminis. Esa etapa no es punible, dice la doctrina. No es punible porque se encuentra en la mente del sujeto. ¿Qué hago yo para pensar, por lo menos, qué está pensando la fiscal en estos momentos? Si está pensando bien, si está pensando qué cosas. ¿Qué tal si está pensando mal? ¿Cómo hago yo para castigar esa eventualidad? O el señor procurador está pensando, ¿en qué está pensando? Si está pensando en algún delito. ¿Cómo hago yo para castigar esa eventualidad? Si está en la mente de él y la fuma así como es gaseosa en la mente de él. Entonces, con base en esa argumentación, el legislador dice, hasta ahí los actos no son punibles. En gracia discusión creamos lo que dice la Fiscalía si se llegaron a unos actos idóneos, pensando, supuestamente, según la teoría de la Fiscalía, debemos asesinar a alguien porque esa persona no es compatible con los intereses que tenemos judiciales, por decir algo. Y es cuando saltan, según la teoría de la Fiscalía, a otra etapa, que ya viene siendo la etapa preparativa. Dice la doctrina que ella es cuando se caracteriza por la búsqueda de elementos e investigaciones suficientes para facilitar la consumación de la conducta anteriormente ideada y decidida, y para llegar posteriormente a la consumación. O sea, se buscan todos los elementos, su señoría, para llegar a ese fin, que era lograr un homicidio. Entonces, ese fin, ¿con qué elementos lo hago? Un seguimiento. Véase que aquí existe un seguimiento y lo hay. Una ubicación de la víctima. Aquí hubo una ubicación de la víctima. La ideación y planeación del escape, de la salida, de dónde está, dónde vive, dónde trabaja, nos parqueamos donde trabaja. Todas esas circunstancias hacen parte de la etapa preparativa y que para mí, con mayor respeto, hasta ahí llegó los actos o los hechos que teóricamente nos ha traído a colación la Fiscalía. Esos hechos llegaron hasta esa etapa. Entonces es cuando la doctrina nos dice lo siguiente, y el legislador nos dice, en esa etapa no se ha consumado, no se ha entrado a consumación y se cometen los delitos que hasta ahí hayan cometido. Dice la doctrina y el legislador lo dice claramente. Y nos pone un ejemplo claro, que es lo que veíamos en nuestras universidades, su señoría, cuando tú te estás ubicando para cometer un homicidio. Y tú ideas, voy a cometer ese homicidio, voy a poner una escalera, estás pensando en todo eso. Pasas a la fase ejecutiva, buscas la escalera, ubicas a la víctima, y como no tengo revólver, voy a la tienda de no sé quién, ilegal, compro un revólver. Pero no he entrado a la etapa ejecutiva o a la consumación. Y el delito me coge la policía, cuando ya iba a ejecutar eso, me coge la policía y me encuentra el arma. ¿Qué delito cometí yo ahí? Homicidio. Porque yo estaba pensando era matar. Pero dice la doctrina, el delito que comete ahí es el que tengas en ese momento. En ese caso sería el porte ilegal de armas. Véase cómo es clara la explicación de los intercrimis en este caso. Y este es el planteamiento dogmático que he traído a usted, su señoría, para vislumbrar la teoría de la Fiscalía hasta dónde llegó. La etapa última, que es la final, la finalista, la de consumación, se divide en varios apartes. Y aquí nos lo dice la doctrina de la siguiente forma. Dice que la etapa de ejecución es la única etapa punible de la conducta delictiva, se divide en tres. En delito consumado, se divide en delito imposible, desistimiento y tentativa. Véase la forma en que se divide. La que nos ha traído a colación la Fiscalía es la tentativa, que está determinada claramente por nuestro código
es cuando, no que yo desista de hacer la conducta, que iba con el revólver y dejé de hacerlo, sino cuando una tercera persona o ajena a la voluntad impide que esa persona llegue hasta la consumación. El manifestar de que existen unas personas allá, saquemos a Elmer de aquí del palacio, porque lo pueden asesinar, no llega a esa etapa. No puede llegar o entenderse que ha llegado a esa tercera etapa de consumación. Porque qué tal si esas personas que estaban supuestamente afuera para asesinarlo, desisten de esa acción. Y dice la doctrina, cuando sea desistida o cuando sea el delito imposible, no son castigadas sino hasta los delitos que hayan cometido ahí. Bien claro lo dice la doctrina, su señoría, para efectos de interpretar esta tercera etapa. Porque véase que la tentativa es por terceras personas que impiden que tú ejecutes eso. Y sacarlo no ostenta esa condición doctrinaria en la que claramente el legislador y la doctrina como fuentes del derecho nos han explicado cuándo es tentado, cuándo se da ese dispositivo amplificador, su señoría. Entonces, si entramos en el supuesto de que mi apadrinado es el determinador de esa conducta, como quiera, que dicen que pagó en un video a 50 metros, dice que pagó, yo no veo nada, yo sinceramente no veo nada, máxime que es más de 50 metros y un pago donde la teoría de la fiscalía, yo no sé de dónde salió, que eran 10 millones de pesos, creo oír eso, 10 millones de pesos, ¿cómo sería el bulto que se le entregó de dinero, su señoría? Sí, o si haya sido un pago de tracto sucesivo, no está demostrado, pero yo no vi, el pago que se dio no lo vi, y usted me disculpa, quizás estoy ciego yo, usted tiene mejor vista, o la señora fiscal, pero de acuerdo a esa teoría que tiene ella va a decir que se pagó un dinero. Idea muy respetada, teoría muy respetada, pero eso hay que probarlo. Y máxime en un video que ha sido editado, y así lo ha dicho la Alta Corte, cuando los videos son editados no tienen ningún valor probatorio. Así se ha determinado, su señoría, por parte de los precedentes judiciales. Entonces, bajo esos argumentos, de manera muy respetuosa, planteo esta teoría de la defensa, su señoría, manifestando de que no se ha llegado ni siquiera al grado de inferencia que determina la ley. No debería seguir estudiando porque la doctrina, la ley, la jurisprudencia dice que si no da la inferencia puede haber mucho peligro para la comunidad, pero si no se da la inferencia no puede existir una medida de aseguramiento. Pero las argumentaciones mías van a ser de carácter subsidiario en el evento que usted, con estudios de mayor grado, que son muy respetuosos por el suscrito, determine que existe inferencia. Voy a estudiar de manera subsidiaria el peligro para la comunidad como un elemento subjetivo de esa inferencia razonada, lo cual constituye una dicotomía insoslayable de esos dos aspectos para que nazca la vida jurídica o nazca una medida de aseguramiento. En este caso es el peligro para la comunidad o la víctima. Veamos a ver qué nos dijo la Fiscalía con respecto a ello. El primer examen que hace la Fiscalía es con respecto a la gravedad y modalidad. Gravedad y modalidad de la conducta. Siempre he trillado sobre estos aspectos porque la interpretación que debemos dar aquí ya ha sido demasiado trillada por el legislador cuando ha reformado ese artículo 310 y el 311 que despliegan ese peligro para la víctima y la comunidad, con una cantidad de reformas, su señoría. Siempre es mi mismo argumento, porque es que se interpreta y se vuelve a interpretar de la misma manera que el legislador no ha querido. El examen que debemos hacer aquí para esa protección de la comunidad es propio del derecho positivo, derecho penal positivo, en lo que determina que de a quién se protege, a un hecho o a una comunidad. ¿Se protege de quién? O sea, ¿la comunidad se protege de quién?
de un acto o de un autor. Para efectos de los fines de la pena, el derecho penal es de autor, pero para efectos, y así lo ha determinado la doctrina, para efectos de determinar, para los fines de la pena el hecho es de acto, o sea, la finalidad del derecho penal es de acto, y para efectos de la medida, su señoría, es de autor, por lo siguiente. ¿De quién se protege la comunidad? ¿De un acto o de un autor o de una persona? Y se ha determinado mediante el estudio de todas esas reformas que debe ser de un autor para ver la personalidad de ello. Y esa personalidad no puede sobrevenir de la calificación jurídica. Y por eso lo interpreto de esta forma, porque véase la cantidad de reformas que ha tenido el artículo 310. Empezando por la ley 1198, la sentencia C121, la 1142, la 1453, la 1786, la 1760. O sea, ha tenido una cantidad de reformas que terminan en una idea finalista para efectos de determinar ese peligro, y lo determina así claramente la 1760, su señoría, donde dice que la sola calificación jurídica no puede ser el objeto para determinar el peligro para la comunidad, la obstrucción a la justicia o la comparecencia al proceso. Así lo dice claramente dicha norma. Entonces, aquí lo que se viene haciendo es hablar del delito, circunstancias que no se deben hablar, se tiene que hablar de la personalidad del sujeto activo o del objeto de esta investigación, más no de lo que se le está acusando, como quiera que esto está embestido una capa brillante, transparente y grande que se llama el principio de la inocencia, la presunción de inocencia. No podemos hablar de un hecho que no ha sido probado. Tenemos que hablar mediante unos indicios, como dice Parra Quijano, unos indicios que determinan la capacidad, la personalidad de poder afectar la inmediación, la capacidad y el ánimos de poder determinar ese peligro futuro. Y lo determina, para efectos de determinar ese peligro futuro, en dos eventualidades o dos conceptos que son el fumiboris iuris y el periculum in mora. El fumiboris iuris es el que determina que para efectos de determinar ese peligro futuro se deben tener indicios diferentes a los hechos que se están investigando. Se tiene que ver es la personalidad, que se desprenda de indicios, su señoría. El hecho indicador en el que se llega a otro, donde hubo cenizas, hubo fuego. Eso es indicio, su señoría. Así lo determina la doctrina. Entonces, ese peligro futuro, determinarlo con base en la modalidad, ya se ha manifestado de miles de formas, o la gravedad, su señoría, se ha determinado de miles de formas, los diferentes precedentes judiciales, su señoría, que hablan sobre esa circunstancia. Y es cuando la sentencia C1198 del 2008 nos dice que al momento de determinar el peligro que el imputado representa para la comunidad no es suficiente la gravedad y la modalidad, que fue lo que habló la Fiscalía, de la conducta punible, sino que siempre deberá valorar bajo la finalidad que la Constitución le ha otorgado a esa clase de medidas preventivas, además de los requisitos contemplados en el artículo 308 de la Ley 906 del 2004. Claramente, y una sentencia de Corte Constitucional determinan que ese no es el examen que se va a hacer aquí sobre la modalidad y la gravedad de la conducta. ¿Por qué? Porque todavía se presumen inocentes esas circunstancias fácticas, esos hechos. Entonces, la valoración empezó mal por parte de la Fiscalía cuando trajo la modalidad y la gravedad del asunto. Y cuando habla de modalidad, habla de que en los tiempos de Pablo Escobar, donde se podía llevar a cualquier persona, asesinarla, o sea, es lo que se trata de. La Fiscalía trató de demostrar de que este era un acto cruel en el que se quería asesinar a un funcionario público. Pero está bien, yo estoy de acuerdo, es un acto cruel en que se podía asesinar a un amigo de nosotros, su señoría, pero el legislador fija unas pautas de carácter objetivo que debemos cumplir. ¿Cuál es el examen
de otras circunstancias diferentes a eso, porque ese acto cruel todavía no ha sido probado. Más adelante dice que incluso a él lo han sometido a un desplazamiento forzado. Véase cómo está acreditando la Fiscalía ese peligro. Un desplazamiento forzado que ni siquiera se ha imputado, un desplazamiento forzado que no está determinado jurídicamente. Dice con respecto al señor Germán que qué modalidad tan grave como es el pagar un sicariato. El pagar un sicariato, señoría, afirmar eso es ir en contra de la presunción de inocencia y es dar ya como culpable a mi apadrinado en una etapa preliminar, que no es lo que nos dice el legislador que debemos hacer. El fin de una empresa criminal, cuando habla con respecto al señor Hoyos de que hace parte de un concierto para delinquir. Su señoría, la diferencia entre un concierto para delinquir y una coautoría impropia, de lo cual habló la abogada de la defensa aquí presente, es un hilo, pero es marcado. Ese hilo es fuerte, ese hilo no se rompe, porque la coautoría impropia, su señoría, es muy diferente a lo que determina el concierto para delinquir como un delito muy complejo. Véase todos los requisitos que nos determina el legislador cuando habla que es la permanencia en el tiempo, que es la división de trabajo, que es una empresa criminal, que existe una subordinación, que existe el ánimus de señorío y dueño de esa empresa. Y acá en la coautoría impropia es cuando sí se reúnen en trabajo para realizar algo específico, determinado. No se puede hablar de que iban a cometer delitos indeterminados cuando se habló de la patrona, cuando se habló de la directora de la fiscalía, cuando se habla de una mujer que todavía no se ha identificado, cuando se habló de la doctora Gina. O sea, no existen elementos que determinen eso, o que se vayan a ejecutar. No existen elementos que determinen esa permanencia en el tiempo para seguir cometiendo esa clase de delitos, circunstancia que es que no tiene nada que ver con mi apadrinado aquí, el señor apellido Pérez Gómez. Sigue manifestando la Fiscalía acerca del peligro futuro. Pero véase que el peligro futuro es muy diferente al peligro que se estaba hablando. El peligro futuro es lo que suceda de aquí hacia allá. Porque el futuro es hacia allá. El futuro no es de lo que pasó allá o de la teoría de la Fiscalía de lo que sucedió allá. El futuro es de aquí hacia allá. Porque esa persona puede cometer otra vez el mismo delito. Entonces es cuando la Fiscalía nos dice que nos da seguridad que una medida, por lo menos de carácter menos restrictiva como una domiciliaria, pueda seguir cometiendo ese delito. Dice, por la modalidad existe el peligro futuro, llegó a esa conclusión. Entonces no vemos esa conexidad entre la modalidad con el peligro futuro. Máxime, vuelvo y reitero, hablar acerca de un peligro futuro con base en unos hechos que se están demostrando. Y es cuando la doctrina nos dice de la siguiente manera. Dice, de ello resulta que es necesario para la imposición de una medida de aseguramiento fundada en la causal de peligro para la sociedad que existan indicios racionales de reiteración delictiva. No obliga a la necesidad de una prueba directa porque aún no existe la conducta dañosa. Hace que nos remite de igual forma a la presunción de inocencia. Y mira lo que nos dice tajantemente la doctrina. Es común que los fiscales soliciten medidas de aseguramiento cimentadas en la peligrosidad, sin aportar elementos de conocimiento que permitan afirmar siquiera que el sujeto tiene acceso y capacidad de daño al bien jurídico, volviendo así el sustento de peligro en una mera ilusión, en una verdadera presunción. Los elementos de la capacidad, inmediación e intención de la acción antijurídica son indispensables para limitar las interpretaciones que permite el indicio, siendo esto el único elemento que sirve
para afirmar peligro para la comunidad por la razón expuesta y así evitar errores en el raciocinio judicial. Dice, la importancia de los medios de conocimiento radica en que el derecho penal se aplica sobre supuestos reales y no situaciones imaginarias. Por lo menos el manifestar la Fiscalía que con el celular podría seguir cometiendo eso. Véase el tiempo en el que se expresa el verbo podría, lo supone, lo presupuesta de manera gaseosa, porque podría. O sea, no existe certeza alguna de que exista un indicio que lo conlleve a un hecho indicador para lograr esa reiteración que determina ese peligro futuro. Entonces, hablar con expresiones de que podría no le dan certeza a usted, su señoría, como operador judicial, que se haya demostrado ese peligro hacia el futuro. Y lo insta usted de manera coaccionada cuando le manifiesta de que no hay que analizar por analizar. Así se dice, debe ser un análisis serio. El análisis que ha hecho la Procuraduría, el análisis que ha hecho la defensa, son análisis serios, señora fiscal, con todo respeto. Ningún análisis que haga el juez, Procuraduría, defensa, son inserios. Simplemente son roles que debemos cumplir dentro de este sistema. Dice que cualquiera, para sustentar ese peligro, cualquiera de nosotros puede caer en manos de esa empresa. Puede, podría, quizás. Véase las expresiones taxativas que están en audio para efectos de demostrar ese peligro futuro. No es eso. Ese peligro debe ser real, real, su señoría. No es gaseoso, ese peligro es real, donde se tenga el ánimos o la intención y la capacidad o la inmediación de poder acceder al bien jurídico tutelado por el Estado. Dice que la imposición de medidas de aseguramiento sustentado por la mera creencia de peligrosidad para la comunidad por posible reiteración de conductas sin el sustento material de acceso y capacidad de agresión y ánimos, atenta contra el derecho a la libertad, la presunción de inocencia y la legalidad, pues en ningún caso en que no se tenga acceso o capacidad para agredir el bien jurídico y se afirme que existe peligro, se convertiría en una afirmación ilusoria y arbitraria, decisión, como ya se ha dicho, está fuera de contexto de las finalidades a las que está llamada a cumplir una medida de aseguramiento. Igual conclusión procede en el caso de la inexistencia del ánimus, o sea, tener esa capacidad de poder transgredir el bien jurídico tutelado, pero teniendo esa potestad mediante elementos materiales probatorios que vienen siendo los indicios. Así se ha determinado de manera muy reiterada por parte de la doctrina que examina ese artículo tan reformado y que lleva a una sola conclusión finalista, una interpretación finalista que la determina de 1760, que con esa sola calificación jurídica no debemos llegar a la conclusión de que se deba tener un peligro futuro, su señoría. Y es que ya la Corte venía direccionando ese pensamiento, y es que no sé por qué todavía existen rezagos de la Ley 1142, de la Ley 14, del 2007, la de 1453 del 2012, en que todavía dice con la sola gravedad, lo manifiesta, y véase que en los precedentes judiciales te interpretan de otra forma. O sea, precedentes judiciales nuevos te interpretan que debe ser con base en otros aspectos. Entonces, no sé qué ha pasado, no sé si es la seguridad jurídica en reformar esos primeros apartes para llevar a raciocinios arbitrarios en la que se tenga en cuenta solo esa circunstancia de gravedad y modalidad como lo ha traído la Fiscalía. Esas circunstancias, su señoría, me hacen ver de manera muy objetiva de que no se ha cumplido con ese papel por parte de la Fiscalía de demostrar ese peligro futuro para la víctima o la comunidad. El estudio que estamos haciendo a este artículo es
subsidiario, como se lo dije. Subsidiario porque estoy planteando circunstancias en las que usted de mayor óptica pueda vislumbrar y tener otra interpretación diferente a la que yo he hecho. Entonces, el estudio que hago y peticionario es subsidiario. En el evento que usted considere el cumplimiento de esos requisitos, su señoría, llega una tercera opción subsidiaria, que es solicitar una detención preventiva en residencia. Entonces ahí sí voy a estudiar con elementos la personalidad de quien está aquí, a ver si puede ostentar o resguardar los fines de las medidas de aseguramiento, que es lo que se respalda aquí en estos momentos. Que comparezca al proceso, que no vaya a obstruir la justicia o que pueda seguir representando un peligro para las víctimas dentro de esta investigación. Como ya se ha dicho, su señoría, por parte de la Fiscalía, mi apadrinado es un funcionario público. Mi apadrinado es el jefe de control interno en el municipio de Los Palmitos. Trabaja en la alcaldía del municipio de Los Palmitos y aquí está la certificación de esa capacidad que tiene él o esa circunstancia laboral en la que se encuentra él, y es certificado por la misma alcaldía, la empresa, el contrato al cual trabaja. Contrato en que se determina que lo que devenga él es la suma de 1.498.000 pagaderos en mensualidades. La persona que ha determinado, según esta investigación, gana 1.400.000. Mi apadrinado, así lo ha dicho la Fiscalía, no tiene antecedentes de ninguna especie. No tiene antecedentes ni anotaciones, ni en Contraloría, ni en Procuraduría, ni policiales. Aquí están los elementos y lealmente la Fiscalía así lo ha dicho. Con base en lo que establece el artículo 72 de nuestro Código de Procedimiento Penal, la defensa puede traer ciertos elementos materiales probatorios como declaraciones juramentadas en las que puedan determinarse dentro de esta investigación, y es cuando la señora, mediante todos los generales de Guadix Berbel Monterrosa, manifiesto que sin ningún apremio y sin ninguna coerción, lo siguiente: conozco a Germán Pérez Gómez alrededor de 25 años aproximadamente, siempre hemos sido amigos, en los cuales hemos compartido muchos momentos juntos en la comunidad. Desde que ando saliendo con él, a partir nunca ha tenido problemas con las personas de la comunidad, siempre se ha mostrado como alguien colaborador, amable, servicial, muy integrado a la familia. En la actualidad vive con sus hermanos, hijos, sobrinos en el barrio Centro de Los Palmitos, calle Real 11, número 739. De todo esto puedo resaltar que siempre fue un señor de buenas costumbres, un señor muy correcto, con valores y principios formados desde su núcleo familiar. Además, es papá de hogar de quien tiene a su cargo sus hijos. Y existe otra declaración del señor Luis Andrés Gómez Mercado, quien dice de que éramos pelados siempre vecinos, de que compartimos nuestra infancia, juventud, nos formamos como adultos y aún en la actualidad somos vecinos y grandes amigos. Nunca ha sido una persona de problemas de ninguna clase, siempre ha sido servicial, mamador de gallo, y lo admito porque ha sido un hombre que le ha tocado el cuidado y la formación de sus hijos solo, ya que fueron abandonados por su mamá y aún dependen de él. En la actualidad reside al lado de mi casa, en la calle Real, con carrera 739 del municipio de Los Palmitos. Puede decir que es una persona que no es problemática, que comparte con toda la gente del pueblo y realiza favores a quien se los pida. Son elementos materiales probatorios, su señoría. Lo mismo un recibo de factura de luz donde determina su dirección dentro de la carpeta de la Fiscalía que le ha dado traslado a usted. Usted puede observar el arraigo que tiene dentro de la comunidad, su señoría. No es cierto la premisa despectiva que ha lanzado la Fiscalía en el sentido de manifestar de que todos los políticos pueden hacer y hacer desde su casa, como así lo dijo, o que la mayoría de las personas en domiciliaria siguen cometiendo delitos. O sea, esa no es la regla general en lo que respecta a la valoración o apreciación de esa premisa, su señoría. La presunción de inocencia es lo que prima dentro de esas apreciaciones,
y que la buena fe se presume y la mala fe hay que demostrarla, dice nuestro Código Civil. Esos son mis argumentos, su señoría, doy traslado de ellos mismos, de los elementos que he traído a colación, para reiterarle las peticiones subsidiarias en primer evento, que no hubo inferencia, su señoría, para que se dicte una medida de aseguramiento. Segundo, que no se demostró por parte de la Fiscalía el respectivo peligro para la comunidad. Tercero, su señoría, una solicitud subsidiaria en el evento de usted de mayor rango y apreciación pueda determinar que sí se dan esos elementos, una detención preventiva en la residencia de él, por su condición de funcionario público, por su condición de no tener antecedentes de ninguna especie, su señoría, no tener el ánimo o inmediación al bien jurídico tutelado por el Estado. Esas son mis peticiones, su señoría, de las cuales muy respetuosamente le planteo su honorable despacho. Doy traslado de tales elementos. Muchas gracias. Ok, doctor Freddy Pérez, vamos entonces a surtir el traslado, si lo estiman pertinente, la señora fiscal y los señores delegados del Ministerio Público, de los elementos que han presentado los señores defensores. Señora fiscal, tiene el uso de la palabra entonces para efectos de pronunciarse si estima pertinente en relación única y exclusivamente a los elementos presentados por el señor defensor. Los señores defensores, ambos, la doctora Sara también presentó unos elementos. No, su señoría, ningún pronunciamiento. Señor por parte de la delegado del Fiscalía. Ministerio Público. Sin observación. Ok, entonces hemos concluido con las intervenciones de las partes y con la presentación de los elementos materiales probatorios que hicieron, en igual sentido el concepto del interviniente, señor delegado del Ministerio Público. En consecuencia, sería el momento para que el despacho entrara a revisar los elementos materiales probatorios. No ha tenido la oportunidad de verificarlos en su totalidad, tanto los de la Fiscalía como los de la Defensa. Son las 7:42 de la noche, hemos estado pues desde las horas de la mañana en este tipo de audiencias y efectivamente quizás ya desde el punto de vista humano hay un poco de cansancio y demorar 3 o quizás 4 horas aquí en esta audiencia pues se torna un poco incómodo desde ese punto de vista. Por lo tanto vamos a suspender estas diligencias y las vamos a reprogramar para el día de mañana, 7 de diciembre, a las horas de las 9:30 de la mañana, para que el despacho profiera la decisión que en derecho corresponda, luego del estudio de los elementos y atendiendo las alegaciones de las partes intervinientes. Los señores procesados, imputados, continúan bajo la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y en la custodia de los policiales que hasta este momento lo han tenido. Esa es la decisión, es una decisión de mero trámite, queda notificada en estrado y contra ella no procede ningún recurso. Se da por terminada esta sesión de diligencia, siendo las 7:43 de la noche.